Este es Comunicados, el programa del Departamento de Comunicaciones, que en esta ocasión tiene la fortuna de contar con Margarita Ramírez, que va a ser entrevistada por nosotros y con quien dialogaremos acerca de sus intereses de investigación, del doctorado que está haciendo en la Universidad de Palermo y de algunas otras cosas relacionadas con la vida académica e intelectual que nosotros sabemos que ejerce de manera intensa. Margarita, muchas gracias por atender nuestra invitación y estar aquí acompañándonos. Y queríamos que empiecen nuestra entrevista comentando el tema del doctorado que estás ya casi terminando y en el que haces una investigación sobre la que nos gustaría mucho que nos cuentes detalles. Sí, bueno, gracias también por la invitación y la oportunidad de poder hablar un poco sobre mi tema de tesis. Efectivamente, a partir del 2016 comencé el doctorado en diseño gráfico en la Universidad de Palermo, en Argentina. Y bueno, es un doctorado muy interesante porque reúne a profesores de todas partes de la región, profesores universitarios, diseñadores gráficos que ejercen como profesores universitarios, que vienen de Ecuador, de México, de Chile, de Costa Rica, de Nicaragua, es decir, o sea, de toda la región. Y bueno, es lo que se llama un doctorado sándwich, porque nadie deja sus actividades en las universidades donde trabaja y lo que se hace es ir un mes, cada 6 meses, para tener seminarios que comienzan, bueno, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y donde intercambiamos ideas, vemos nuestros avances de tesis y una serie de seminarios, ¿no?, que van desde temas asociados a aspectos metodológicos como teóricos o incluso hasta epistemológicos que tengan que ver con el diseño, ¿no? Que claro, es reciente, es nuevo, pero de todas maneras es una manera de entrar al espacio de la investigación académica desde una carrera proyectual como es diseño, ¿no? Entonces, el tema de investigación, yo lo sé porque estoy permanentemente en contacto contigo y con el grupo de investigación en el cual o al cual estás integrada, está relacionado con el diseño, pero con su significación ideológica, la relación con el pensamiento, en este caso de los intelectuales y las revistas. Cuéntanos un poco el tema del doctorado, de tu investigación doctoral. Sí, bueno, este doctorado es relativamente nuevo en Sudamérica, ¿no? Hay doctorados en diseño gráfico en Inglaterra, en Estados Unidos, incluso en Nueva Zelanda, pero de la región, en Francia también, ¿no? Pero más asociados a publicidad, más que a diseño, ¿no? Este sí es un intento, ¿no?, por crear un espacio de reflexión desde Latinoamérica y con la problemática latinoamericana y utilizar también en lo posible referencias académicas latinas, ¿no? Entonces, o latinoamericanas. Entonces, es interesante porque es pensarnos desde el diseño, pero desde nuestras posiciones, desde nuestros lugares históricos y sociales, ¿no? Entonces, está inscrito en los estudios culturales latinoamericanos, básicamente. Ahora, en el caso del diseño, hoy en día no es pues lo que ha sido el diseño en sus orígenes, ¿no? Ya hoy en día, digamos que no existe nada que no haya pasado por el diseño. Todo ha sido producido y diseñado de alguna manera, ¿no? Más allá que el diseño sea bonito, feo, te guste o no te guste, ha pasado por un proceso de producción, ¿no? Entonces, nosotros como diseñadores gráficos nos insertamos en ese espacio de producción y por lo tanto nuestra producción se vuelve un producto cultural, una creación cultural. Y en mi caso particular, yo estoy trabajando a comienzos del siglo XX y el espacio histórico en donde estoy, digamos, parada, es el Oncenio de Leguía, ¿no?, de 1919 a 1920. Esa época es importante porque se gesta un proyecto político que es el proyecto Patria Nueva
y que este proyecto político tiene como parte, digamos, de sus promesas, ¿no? Insertar al país en el proceso de modernización que ya se daba en Estados Unidos y en los países europeos. Y además también propone integrar a las comunidades indígenas como parte de la población, ¿no? Claro, bueno, no voy a Claro, hablar, eso tiene sus tensiones. ya ahí tiene mil cosas y hay gente que ha escrito sobre esto, súper interesante. Y lo que yo voy a ver es cómo la publicidad gráfica impresa que circuló en las revistas Variedades y Mundial participa de alguna manera de este discurso. Si lo hace, si no lo hace, cómo lo hace, desde dónde lo hace, no solo qué dice, sino qué quiso decir, ¿no? Lo que está detrás de todo esto, que digamos que es parte de la tesis que estoy sosteniendo, es que, ahí se inició todo un proceso de colonialidad cultural, ¿no? De la cual hasta el día de hoy seguimos siendo parte, ¿no? Casi que sufriéndola. Sufriéndola. Y bueno, claro, no del todo, porque existe dentro de la región, dentro de Latinoamérica, gente importante que se ha dedicado a pensarnos desde nosotros mismos. Y mi idea es justamente identificar en las imágenes de estas publicidades que en el 90% de las veces no solamente se trataba de productos importados, sino que venían ya con un referente visual, ¿no? Entonces no es la misma imagen, pero es la misma forma de representar gráficamente la idea, ¿no? Entonces, no solamente es un tema cultural en términos de prácticas sociales, sino también es un tema cultural en términos de referentes visuales. Claro, cuando en alguna ocasión, gracias al trabajo del grupo de investigación al cual estás integrado, se han realizado seminarios internacionales sobre el tema, tú mostraste alguna de esa publicidad y hay una fuerte carga ideológica, hay una visión particular de la modernidad que no necesariamente sale del Perú, sino viene a él, digamos, ¿no? Exacto. Y la publicidad normalmente, bueno, y en esa época más incluso, bueno, ahora también, pero digamos, en esa época sí era indispensable utilizar un medio de difusión, un medio de comunicación que permitiera que estas publicidades se dieran, ¿no? Entonces, estas revistas Variedades y Mundial tienen la particularidad de, en un determinado momento, incorporarse a este proyecto de modernidad nacional con sus especificaciones, ¿no? O sea, en el caso de Variedades, que era dirigida por Clemente Palma, era, claro, modernidad sí, pero sin quitar privilegios sociales, ¿no? En fin. Y en el caso de Mundial era modernidad sí, pero siempre y cuando sea marcada por las tendencias europeas. Qué interesante. ¿No? Entonces no aparecía una modernidad propia, sino siempre buscando modelos, ¿no? Y tratando de adecuar ese modelo a los intereses de los sectores que en ese momento dirigían el país, ¿no? Políticos, económicos y profesionales, ¿no? Entonces, las revistas son el espacio perfecto, porque, digamos, si hago una analogía con la Iglesia Católica y la época del Renacimiento y la pintura, se podría decir que la pintura era el discurso visual y lo que el sacerdote hacía en el púlpito, el sermón, es el discurso oral. Claro. Entonces, entre lo que te decía el cura y lo que tú veías, podías completar la historia, ¿no? Yo sostengo algo parecido entre lo que decían los periodistas en Variedades y en Mundial, o sea, el discurso periodístico iba avalado de alguna manera con las imágenes que propalaban las publicidades que en esa época venían de Estados Unidos y de Europa. Y sobre todo porque Leguía tenía una
relación económica muy intensa con Estados Unidos, ¿no? Entonces él abrió un poco el mercado peruano para que Estados Unidos pudiera traer y vender todo el excedente de producción tecnológica e industrial en el Perú, ¿no? Porque esto estamos hablando de entreguerras, entonces comienza a haber una sobreproducción de y nosotros productos, fuimos el mercado, digamos. bueno, digamos, por todos lados, pero digamos, entran no solamente el producto, sino entra con una publicidad y esa publicidad trae imágenes y esas imágenes de alguna manera aportan a la construcción de un imaginario de modernidad nacional. Exactamente. ¿No? Y bueno, ese es un poco el tema en donde estoy metida ahorita. Es un tema sumamente interesante y que obviamente por el repercusión pedagógica va a tener algún nivel de llegada también con nuestros estudiantes, que son los estudiantes con los que tú trabajas también. Bueno, qué duda cabe, ¿no? O sea, si nosotros tenemos alguna dificultad hoy en día, es crear nuestras propias imágenes, nuestra propia estética y nuestra propia manera de relatar, ¿no? O sea, no necesariamente hay que hablar y comunicarnos para Estados Unidos o Europa, ¿no? Hay que comunicarnos entre nosotros mismos y de hecho el diseño y bueno, la arquitectura de alguna manera, pero de otra forma, hemos repetido patrones permanentemente sin buscar nuevas formas de comunicarnos entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, bueno, hoy día lo vemos en la región con todo lo que está pasando en los países hermanos, ¿no? Donde todo está siendo cuestionado, ¿no? El sistema, el modelo, la transparencia de las elecciones, el tema de los sobornos. O sea, realmente tenemos que repensarnos, ¿no? Como sociedad y replantear un poco cuál es nuestro rol y qué rol queremos jugar en este mundo, ¿no? Y no cuál es el que nos han asignado como consumidores permanentes y no podemos diseñar nada, ¿no? O sea, solo consumimos aquello que ya viene diseñado y bueno, ahí yo creo que lo único que realmente hemos logrado tener un espacio es en la comida, ¿no? Porque la comida sí la diseñamos, o sea, no solamente tenemos los recursos propios. La despensa, digamos. Exacto, no solamente tenemos la materia prima, sino la diseñamos y preparamos ese plato y ese plato es el que exportamos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados más bien en otros aspectos a exportar la materia prima, que afuera hagan el diseño, la producción, todo, nos lo devuelvan con especificaciones, características que no necesariamente nos representan o nos identifican y eso es lo que nosotros consumimos, ¿no? Entonces, ojalá que este tema de la creación cultural, culinaria que nosotros hemos logrado tener y se pueda proyectar en otros ámbitos de creación cultural como es el diseño, la moda, en fin, bueno, todo, hasta la literatura, en fin, todos los espacios, ¿no? Cuando empezamos la entrevista mencionaste una idea que quiero retomar para cerrar la entrevista y es que el diseño está absolutamente en todo. Y entonces, ¿cómo es que está y cómo es que tú quieres que esté en la formación de comunicadores sociales? Bueno, yo tengo algunas ideas. Una idea fuerza es que en la Facultad de Comunicaciones se tiene que hablar el quechua sí o sí, o si no es el quechua, el aymara, o alguna de las, o ambos, o alguna de las lenguas que nos permita comunicarnos entre todos. Sé que esto no es una idea que es acogida con mucho entusiasmo, pero, por ejemplo, eso me parece básico, ¿no? Porque cuando nosotros sabemos algo que ha sucedido en Argentina, lo entendemos perfectamente, cuando ha sucedido algo en Chile también, pero cuando sucede algo en las mineras o en las zonas de las comunidades indígenas, necesitamos un traductor de la zona que nos explique lo que está pasando en nuestro propio país, en nuestra propia sociedad, y la única manera de eliminar estas brechas geográficas que nos separan
es tratando de crear puentes idiomáticos, ¿no? O sea, que podamos entendimiento, que entendernos son de comunicación y hablarnos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que la presencia en lo visual es tan relevante y cada vez es más, que sí, yo pienso que en la facultad debería haber un curso dentro de los obligatorios comunes de lenguaje visual, que en verdad no es lenguaje visual, sino podría ser más como comunicación visual, en el sentido de entender qué son las formas, porque claro, hay mucho hincapié en interpretar, pero no hay mucho hincapié en cómo se generan las formas, y lo que normalmente hace, no digo que nuestros alumnos, pero muchas instituciones, es reproducir lo que se viene consumiendo y no se generan nuevas formas de visualizarnos. Y yo creo que ese es un tema, es un tema, porque así como hay que crear pensamiento propio, hay que crear imagen propia. Y yo creo que de eso carecemos, no solamente estoy hablando de la universidad, sino en general, y también como diseñadora y como comunicadora visual y visualizadora, ¿no? Yo creo que carecemos de eso, ¿no? O sea, carecemos de chefs visuales. Es una idea sumamente sugerente. Muchísimas gracias, Margarita, gracias, por atender Hugo, nuestro al contrario, pedido feliz. de diálogo. Esto ha sido Comunicados, el programa del Departamento de Comunicaciones, y hemos tenido la fortuna de conversar con la profesora Margarita Ramírez.